Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, en esta oportunidad, Mirna, nos acompaña el viceministro de Vivienda, José Batista, con el que vamos a hablar un poco del tema de ordenamiento territorial. Buenos días, viceministro. Bienvenido a Radio Panamá. La pregunta, este plan, ¿no?, que ya lleva más de 10 años, para que nos explique un poco sus efectos y sobre todo, ¿sirve este plan para evitar lo que ocurrió la semana pasada, ministro, de desalojos, de invasiones de terreno? ¿Qué nos puede explicar? Bueno, buen día a todos los oyentes de Radio Panamá. Queremos compartir con ustedes nuestra celebración el día sábado 23 de los 12 años del Viceministerio de Ordenamiento Territorial. Haciendo un poquito de recuento rápido, desde que se crea el Ministerio de Vivienda en el año 1973, se conforma la Dirección General de Desarrollo Urbano, que era dentro de la institución la encargada de elaborar los planes de desarrollo urbano de todos los centros poblados del país. Este concepto que se mantuvo hasta el año 2006, cuando se elabora la ley llamada Ley de Urbanismo, Ley de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano, cambia el concepto. El concepto ya no es solo ver el centro poblado, sino ver el territorio integralmente. ¿Por qué? Porque los centros urbanos se expanden hacia las áreas rurales. Entonces, se ve la necesidad de planificar y ordenar el territorio integralmente en su componente urbano, rural y el intermedio, que son lo que nosotros llamamos la zona de desarrollo diferido. Es así que en el año 2010 se transforma la Dirección de Desarrollo Urbano en Viceministerio de Ordenamiento Territorial. Quiero decirte que nosotros en esta administración del presidente Laurentino Cortizo y liderizado el ministerio por el ministro Rogelio Paredes, nos hemos puesto una meta de procurar elaborar la mayor cantidad posible de planes de ordenamiento territorial distrital, que son los planes locales. En ese sentido, estamos ya trabajando en 18 planes de ordenamiento territorial, algunos de la mano de otras instituciones, como es el caso de los destinos turísticos de Bocas del Toro, Tierras Altas, Boquete, Pedací, Taboga y Soná. Eso lo estamos haciendo con fondos del BID a través de la Autoridad del Turismo de Panamá. Igualmente con la Autoridad de Aduanas estamos elaborando los planes de ordenamiento fronterizos de los distritos de Barú, Renacimiento, Changuinola y el de Bugaba, que es donde van a estar las instalaciones de los escáneres de las cargas que pasan a través de la frontera. Por licitación ya se está en desarrollo el plan de Santiago y el plan de Atalaya, y estamos en la licitación de los planes de Arraiján y La Chorrera. Pero no nos hemos limitado a eso, sino que con el recurso humano que se ha formado desde la creación del Ministerio de Vivienda en 1973, estamos elaborando planes de ordenamiento territorial, podemos decir directamente por la administración, con los funcionarios de Chepo, Aguadulce y Portobelo. Viceministro, sí. Buenos días, viceministro. Le saluda Mirna. Me parece muy interesante todo lo que usted plantea sobre el ordenamiento y todo lo demás, pero según cifras del MIBIOT, 400 asentamientos informales hay todavía en terrenos privados o estatales. En esos asentamientos viven 50.000 familias. Hemos visto lo que ocurrió el viernes. Es una realidad. Nos seguimos debatiendo en estos asentamientos informales entre la pobreza y el negociado. ¿En qué seguimos fallando? Bueno, no digamos en qué seguimos fallando. Mira, aquí hay varios aspectos en el tema de los asentamientos informales. Es una realidad de la República de Panamá que el 40% de todas las viviendas que se han construido
desde el año 1903, que se funda la República, tienen un origen informal. Esto es lo que a través del ordenamiento territorial procuramos corregir. Hay una ley que habla, que es del periodo 2004-2009, que es la ley de comunidades antiguas, que busca legalizar esos asentamientos informales. Pero vamos específicamente al caso que mencionas en el Nicolás Solano. Ese terreno está planificado para la construcción del Estadio Mariano Rivera. Y con ese propósito, nosotros hicimos una encuesta de las personas que ocupaban estos terrenos, que son estatales, y procedimos a reubicarlos de manera ordenada en unos territorios, en unos terrenos ubicados en el área de Las Mendozas. En Las Mendozas, sí. Exacto. Nosotros encuestamos a las familias que estaban ahí, las reubicamos, pero ¿qué resulta? Que cuando ya prácticamente habíamos terminado de reubicarlas, aparecieron más familias. Eso significa que nosotros íbamos reubicando y iban llegando nuevas personas que no estaban en las encuestas. Aún para esas personas nosotros les ofrecimos una solución que no aceptaron y eso provocó ya... ¿De dónde salieron esas familias, viceministro? ¿Cómo así que no las tenían censadas? ¿De dónde salieron? No, fueron llegando. Es que, Mirna, esto es un problema que tú lo mencionaste. Esto está más ligado a un negociado. Mira, detrás de la USMA está, porque le ponen estos nombres, ¿no? Las barriadas se llaman según los funcionarios o presidentes de turno. O en el caso de la USMA, el asentamiento se llama San José de la USMA. Bueno, allí, en ese lugar, podemos decir que más del 70% de los que están ahí son personas que viven alquilados, son extranjeros. O sea, que hay personas que se dedican a invadir ¿A quién tierras. le alquilan? ¿A quién le alquilan? Alquilan o le venden el derecho de eso que no es suyo. O sea, ellos ocupan y luego a una persona por 100, 200, 500 dólares le venden el pedazo de casa que hicieron ahí con metal o con madera. Entonces, este es un tema que por eso se ha conformado, dirigido por el ministro Paredes, la coordinadora de seguimiento a los temas de las invasiones, llamémoslo así, de las invasiones. Esta es una coordinadora en la que participa ANATI, la policía, o sea, todas las instituciones del Estado que tienen que ver con este tema. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es detener las invasiones. Esta va a ser la función de esta coordinadora de seguimiento de invasiones. ¿Esta va a ser la función de estos? Lo primero es detenerlas. Lo primero es detenerlas. Porque nosotros, conversando con el director del IDAN, el principal problema de agua que tiene el área oeste es el derivado de las invasiones, porque tú no puedes llevar una estadística de lo que tienes que producir de agua cuando a ti te surgen invasiones que son demandas no planificadas. Tú puedes, a través de las urbanizaciones aprobadas, tú puedes saber cuánta agua vas a necesitar para el desarrollo, pero las invasiones han superado esa capacidad de producción de agua, en el área oeste en particular. ¿Tiene ese impacto, viceministro? Porque esa era mi siguiente pregunta, porque hay barriadas organizadas que al final no cuentan con agua potable y Panamá Oeste también se ha quedado corto, no solo en el tema de agua, sufre mucho de problemas de fluctuaciones de electricidad por la demanda creciente. El problema de eso radica entonces en las invasiones de terreno, es lo que ha provocado que aquellos que supuestamente se han organizado enfrenten problemas como la escasez de agua y temas de problemas eléctricos. Sí, y va más allá de eso, porque tú me estás hablando solamente de la infraestructura física, pero ahí está lo que nosotros llamamos la infraestructura social o equipamiento urbano, o sea, escuelas, centros de salud. Lógicamente que si tú planificas las escuelas para la cantidad de urbanizaciones que están aprobadas por nuestra Dirección de Ventanilla Única, entonces el Ministerio de Educación se organiza y se planifica para esa demanda. Pero si tú tienes que te van apareciendo invasiones de cientos de familias no contempladas, esas familias van a estar demandando
servicios de salud van a estar demandando escuela para sus hijos y otras demandas que no son solamente las del agua y energía eléctrica. Aparte de que no hemos mencionado el impacto ambiental porque no son asentamientos que cuenten con los sistemas de saneamiento para las aguas servidas. O sea, es complejo, pero anteriormente, en el periodo 2004-2009, se aprobó una ley que fue declarada inconstitucional por su forma, y es un tema que hemos conversado ya inclusive con magistrados de la Corte, sobre la penalización de las personas que invaden y sobre todo los que inducen a la invasión, que es donde nosotros vemos el problema principal aquí. La gente, los que dirigen y organizan estas invasiones, que hay todo un negocio detrás de eso. Y muchos viceministros están en la cuenca del canal, lo que también representa un riesgo, ¿no? Un riesgo sanitario y un riesgo medioambiental. Y le iba a preguntar, viceministro, hay un proyecto de ley, ahora que usted habla de este tema, para sancionar con cárcel a los promotores de invasiones de tierra. ¿Cómo identificarlos y cómo va a operar esta ley? Bueno, sí, esta ley que es promovida por el diputado Hernández Delgado y que nosotros respaldamos como gobierno, nos hemos sumado a este planteamiento. Esto ya está en discusión en la Asamblea. Se están definiendo las sanciones y a quienes. Ya en el Código Penal, cuando hicimos la Ley 6, se incluyó un artículo para penalizar a los que promovían invasiones en áreas vulnerables, porque se daba casos de que en esta ley se coloca como un agravante en la pena. Cuando esas invasiones se dan en sitios de deslizamiento o de inundaciones, eso agrava la situación. Entonces, la pena debe ser mucho mayor. Entonces, está toda una discusión en torno a las penas, porque como todos sabemos, las penas cuando son de menos de 5 años pueden ser pagadas por días multa. Entonces, lo que aspiramos nosotros es que las penas sean para disuadir a la gente, o sea, que sean penas de más de 5 años para que los que promuevan esto o lo hagan sean sancionados con cárcel y no puedan, podemos decir, salvarse de la misma a través del pago de una multa. Sí, es que me ha tocado como Mirna y ministro, como abogado, desalojar a alguien es un tema. Al final, la persona dueña del terreno enfrenta una serie de complicaciones y pienso yo inclusive que la ley actual protege mucho al que invade la propiedad privada. Le da mucho tema de prórroga, de tiempo, de aviso. Se ha sido muy flexible en ese sentido y creo que eso también ha sido parte de lo que ha promovido a lo largo del tiempo este tipo de acciones, ministro. Sí, mira, ese tema que tocas es muy importante porque, y por eso está sentado también el Ministerio de Gobierno y Justicia en la mesa de la coordinadora, porque tenemos un gran problema con el tema de los jueces de paz, por cómo se crean los mismos. El juez de paz no tiene esa autoridad que tenía el corregidor, de que era un ente de policía. Sí. Entonces, los jueces de paz tienen que buscar una forma de avenimiento entre las partes y eso ha provocado que no se ejecuten muchas veces. Tú eres abogado y lo has vivido, como lo dices, que los jueces de paz entonces no llevan adelante la aplicación de los desalojos. Tú que has estado defendiendo a las personas afectadas, yo te digo, inclusive escuché a un sacerdote en una homilía diciendo que si bien es cierto había que respetar la propiedad privada, pero que había que pensar que esa gente tenía una necesidad de vivienda, como justificando eso. Y yo le hacía una pregunta al sacerdote, si en los estacionamientos de la iglesia alguien construyera una casa porque dice que no tiene dónde vivirla, él lo aceptaría. O cualquier persona que tenga un jardín grande, entonces por eso alguien puede construir una casa en el jardín, o voy más allá, que tengas una casa de varias recámaras y tú no las usas todas, entonces cualquier persona puede llegar y decir, bueno, yo me voy a ocupar esto porque... Entonces tenemos que partir de ese principio. La sola necesidad de las personas no puede ser justificación de acciones ilegales, porque así mismo la gente entraría a robar a los supermercados porque tienen hambre o cualquier otra acción. Entonces es importante que nosotros como sociedad primero tengamos una posición con respecto a eso. Nosotros tenemos múltiples programas de soluciones de vivienda para las personas. Mira, te pongo solamente el programa del
del bono solidario de vivienda, que le damos $10,000 a las familias como un abono inicial, y hemos entregado en estos 2 años con pandemia y todo 10,000 soluciones. Yo te cuento algo. Aquí las personas pagan menos de lo que pagan en un alquiler. Nosotros, ¿qué encontramos cuando hacemos las encuestas de estas familias? Tú encuentras hasta profesionales en estas invasiones, gente con capacidad de pago, pero es que quizás estamos desarrollando una mala cultura de los subsidios. Entonces, tú ves que las personas llegan reclamando, ¿no? Ustedes tienen que darme una solución. Cuando tú los analizas, ellos pueden tener una solución con su propio esfuerzo, pero la gente se va acostumbrando a que todo debe ser gratis y eso no puede ser. Y me gusta que usted lo traiga a colación, la mala cultura del subsidio, viceministro, es importante. Yo creo que ahora también es cierto, viceministro, que enfrentamos un déficit habitacional muy grande, entonces es parte de una realidad social que no podemos negar. Bueno, yo te cuento, yo fui director de desarrollo urbano en la administración de Martín Torrijos, y nosotros cuando llegamos en el 2004 encontramos un déficit habitacional de 200,000 soluciones de vivienda. Y a pesar de que no fuimos un ministerio dedicado a la construcción, nosotros bajamos el déficit a 150,000. ¿Eso qué significa? Mira, cada año la demanda de nuevas viviendas por el crecimiento de la población, el crecimiento vegetativo, demanda 20,000 soluciones de vivienda. O sea que en un gobierno, solo para mantener el déficit, se deben construir durante los 5 años 100,000 soluciones de vivienda. Te hablo entre el sector privado y el sector público. Nosotros en las 2 administraciones anteriores vimos muchos proyectos, pero se desatendió el estímulo y el respaldo al sector privado. Eso fue lo que hicimos del 2004 al 2009, ser facilitadores, y esa fue la misión que el presidente me dio cuando me nombró como viceministro de Ordenamiento Territorial. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ser facilitadores, y te lo digo con orgullo, nosotros estamos gestionando actualmente del sector privado alrededor de 10 urbanizaciones por mes. Eso significa que hay confianza, que el sector privado se está preparando para la reactivación económica con sus planos aprobados, porque hay una demanda, hay seriedad, la banca se está comprometiendo nuevamente. Te digo que nosotros entregamos solamente de nuestro programa de bono solidario, nosotros entregamos 500 bonos mensuales, son 500 hipotecas que el sector de la banca pública y privada está ofreciendo a familias panameñas. Y eso son viviendas hasta 70,000 balboas. De ahí arriba ya son otros niveles que los maneja el sector privado, y las cifras de Acovir, de Convivienda, han sido positivas en ese sentido. Viceministro José Batista, viceministro del MIBIOT, gracias por estar acá en Radio Panamá, dándonos a conocer algunas cifras y algunos aspectos interesantes relacionados a esta crisis social que sin duda alguna es la de los asentamientos informales, o más bien las invasiones de terreno. Gracias, viceministro. Gracias, Mirna. Gracias a ustedes y a Radio Panamá.